Hemos convocado este acto público en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 24 de febrero del 2011 en el caso Gelman, Uruguay. El Estado uruguayo reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los derechos humanos. El caso de Macarena demostró, en primer lugar, un caso increíble. Era una muchachita de 19 años, embarazada, secuestrada, que nunca había pisado el Uruguay, que no tenía ninguna relación ni política, ni social, ni de ningún tipo con Uruguay, que la trajeron clandestina al Uruguay, se lo hicieron nacer, le robaron la bebé y la mataron. Macarena es como un representante de todos, pero no solamente de los hijos, de todos los uruguayos, en realidad. Porque esto pudo haberle pasado, me pasó a mí, le pasó a ella, le pasó a otros, pero pudo haberle pasado al vecino de enfrente o pudo haberle pasado a cualquiera. Y si no tomamos las medidas, también podría pasarle. Más allá de construir nuestra historia, el saber la verdad, antes de hablar de un nunca más, porque para hablar de un nunca más tenemos que saber nunca más qué. El peso ha recaído en las víctimas, sí, fundamentalmente. En un país acostumbrado a la impunidad, que debió soportar también la peculiaridad de Uruguay y el ejercicio de democracia directa, la convocatoria al pueblo para anular esa ley de impunidad resultó en un fracaso. Y por lo tanto eso solidificó una idea del silencio, de desconfianza. ¿Por qué las víctimas tenían que confiar en las instituciones si les habían respondido tan mal? Que debían ellos también olvidarse de su propio dolor, había que dar vuelta a la página porque era necesario para la democracia. Esa era la perversidad del discurso. En los familiares de los detenidos desaparecidos, que han debido transformarse en investigadores, en analistas de archivos, en detectives, en divulgadores, quebrar ese bloque, ese muro, esa pared de silencio. La aparición de Los Retos de Abuelo fue relativamente reciente y fue la primera vez que supe todo lo que había pasado, qué sentí al enterarme de eso. Fue una revelación muy impactante. Hay que considerar que no solo perpetraron el crimen, sino que después hubo una ley que perdonó. El Estado uruguayo me dijo a mí y a todos los involucrados que no tengo derecho a exigir justicia y verdad en mi caso. La sensación más tremenda la sentí cuando después que la bandera que cubría el cajón la doblaron, me la entregaron en las manos y yo me quedé con esa bandera ahí parada diciendo, hoy es domingo y yo estoy acá sin la persona que más quiero y tengo que ir a mi casa a contarle a mis hijos que su papá no vuelve más. Bueno, cuando dieron el golpe de Estado acá en Uruguay, yo tenía 8 años. Tengo plena conciencia de ello porque en mi caso además significó que todo mi entorno, familiar y social, más ampliamente hablando, fue brutalmente impactado. Nos hicieron mucho daño, nos lastimaron mucho, lo hicieron para eso además. O sea, en nuestro caso, la información que podían obtener de nosotros era absolutamente mínima y ellos la sabían. Y en realidad usaron la tortura y en particular las violaciones sistemáticas todos los días y muchas veces al día para destrozarnos como seres humanos.
no para obtener información. Una violación a esa mujer era un castigo a esa mujer, pero también a esos hombres, y eso generalmente se hacía delante de ellos o delante de los padres, a los padres delante de los hijos, pero en el caso de las violaciones, por ejemplo, tienen ese doble significado, ¿no? Que de alguna manera era apropiarse de las mujeres del enemigo, digamos. Muchas mujeres no lo han contado ni siquiera a su familia, o no a sus compañeras. Hay gente que ha mantenido eso en silencio durante todos estos años. La mayoría de los uruguayos no sabíamos qué había pasado. Sabíamos sí que pasaban horrores, que desaparecía gente, que llevaban presos, pero no teníamos conciencia de la magnitud de lo que estaba pasando. Están apareciendo cuerpos enterrados, todos los días encontramos noticias. Todo esto que estamos descubriendo ahora era ignorado por nosotros. Miles de uruguayos se criaron, crecieron, se formaron en el marco del miedo y de la negación de lo que pasaba. El Poder Judicial es, de alguna forma, y los jueces, es también el reflejo de una sociedad. No se puede divorciar a los jueces y magistrados de la sociedad en la que están insertas. Y el Poder Judicial tiene muchas cosas para mejorar, tener un nivel de empatía mayor con los casos y con las víctimas, en lo cual se erradique definitivamente la impunidad. El caso de la sentencia Hellman yo creo que claramente establece una línea de pensamiento sobre pasados. Los fiscales o algunos de ellos han avanzado en una lógica de razonamiento que va por la verdad, la memoria y la justicia, de poder decir aquí pasaron cosas y no deben obviarse, que el hecho de intentar, en definitiva, negarlos, termina siendo un elemento más gravoso, a nivel personal, pero también a nivel social. El Poder Judicial tiene que esforzarse mucho más en esta lucha, porque creo que también el sistema político tiene que esforzarse aún más también. Uruguay no es una isla en la comunidad internacional. La Corte Interamericana le da un mensaje a los jueces uruguayos. Estos crímenes son crímenes de lesa humanidad, no son delitos ordinarios o son crímenes del derecho internacional. Él le dice a los jueces, ustedes tienen que aplicar el derecho internacional. Es parte de las Naciones Unidas, es parte del Pacto de San José de Costa Rica, adhirió a las convenciones contra la tortura, contra el genocidio, contra la desaparición forzada. Suscribió todos los tratados. Lo que tiene que hacer es cumplirlos. Sin duda, existen archivos, existen actores que fueron autores materiales de los delitos, que conservan y mantienen muchísima información y que es posible, digamos, saber muchísimo más de lo que hoy sabemos, que habiliten, digamos, que haya un proceso de memoria colectiva un poco más cercano a lo que verdaderamente sucedió y que en ese marco también aparezca mi padre. Creo que el acto en sí no tiene sentido si no va acompañado de información y todo lo que eso implica, ¿no? Yo lo que espero es que se abra un poco
las investigaciones, que la gente no tenga miedo de contar lo que le pasó o lo que vio. Y creo que mi hijo tiene ese derecho de saber que tiene un futuro, pero sobre todo que también tiene un pasado y una historia.